Hoy queremos compartir con ustedes una píldora de conocimiento general de lo que algunos de ustedes nos han escrito en los comentarios de YouTube cuando subimos los videos del Evangelio en Píldora o de las lecciones cristológicas. Ustedes luego en los comentarios ponen, oigan, nos gustaría que abordaran este tema, y los leemos, no crean que no los leemos, sí los leemos, uno por uno, me pongo a leerlos, uno por uno. Y en esos comentarios que ustedes han puesto, hay varios temas que nos piden que abordemos, y los vamos a hacer como píldoras de conocimiento general. Pero hoy vamos a abordar un tema que nos han pedido, que es sobre el sacramento de la confesión. Muchos nos han preguntado cuándo hay que confesarse, cómo hay que confesarse, quiénes deben de confesarse, varias cosas así. Hoy la píldora de conocimiento general la vamos a tratar sobre el mandamiento de la confesión anual. Así se llama, el mandamiento de la confesión anual. Tenemos que comenzar diciendo que la Santa Madre Iglesia, ustedes saben que tiene 5 mandamientos, ¿verdad? 5 mandamientos. No son los mismos mandamientos de la ley de Dios que de la Madre Iglesia. No son los mismos, son diferentes. Esta píldora no es una píldora de los mandamientos de la ley de Dios ni de la Madre Iglesia. Solamente hoy quiero retomar el mandamiento segundo de la Santa Madre Iglesia. Y el mandamiento segundo de la Santa Madre Iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año. Fíjese. Entonces, a ver, toda persona católica que cree en Dios y que tiene su fe basada en el Señor, dice que tiene que cumplir por lo menos la confesión una vez al año. Por lo menos. Ahora, ¿cuándo? Muchos preguntan, sí, pero ¿cuándo me tengo que confesar? Sobre eso vamos a hablar. Bien, miren, en primer lugar, tenemos que decir que el mandamiento segundo de la Santa Madre Iglesia lo llama así: confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Fíjense lo que está diciendo, al menos, No está diciendo que solamente una vez al año. Dice por lo menos, es decir, usted se puede confesar 2, 3, 4, 5 veces al año, las que sea necesario, si es que existe pecado mortal. Pero por lo menos una vez al año. Fíjense, está diciendo muy claro el mandamiento de la Iglesia. Por lo menos una vez al año. Ahora, en segundo lugar, también tenemos que decir que este mandamiento expresa que se deben de confesar los pecados mortales. Ustedes saben que hay diferentes grados de pecado. Pecados veniales, pecados mortales. ¿Cuáles estamos obligados como católicos a confesar en esta confesión mínima anual? Dice muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, expresa diciendo los pecados mortales. ¿Por qué? Porque mire, usted cuando va a misa y si usted llega temprano, porque debe de llegar temprano a la misa, lo primero que hacemos es el acto penitencial, cuando decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sacerdote al final debe de levantar la mano y debe de decir: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, mire, en ese momento que usted está participando de la misa, los pecados veniales son absueltos, fíjese nada más, por la participación de la Santa Misa. Pero los veniales, los mortales no. Los mortales ahí se siguen quedando. Y usted los va a tener, los pecados mortales, hasta que se confiese, ¿sí? Hasta que se confiese. Por eso el mandamiento expresa de una manera muy clara, dice, confesar los pecados mortales, ¿sí? ¿Quiénes? El Código de Derecho Canónico, que es lo que rige a la Iglesia Católica, las leyes que rige a la Iglesia, dice, ¿quién tiene que confesarse por lo menos una vez al año? ¿Quiénes?
Todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que se tenga conciencia. Así lo dice el Código de Derecho Canónico. Pero ¿quiénes? Aquel que tenga la edad del uso de razón. Mucha gente me pregunta o nos pregunta, ¿a qué edad es lo preferible para poder confesarse? Bueno, la primera confesión que una persona va a tener, la primera confesión, va a ser cuando el niño reciba el sacramento de la primera comunión. Ahí el niño se va a confesar. Y normalmente está diciendo el Código de Derecho Canónico que la persona que se confiese tiene que tener, dice, la edad del uso de razón. No hay una edad que digamos, esta es la edad propia donde ya hay uso de razón, pero más o menos se cree que una persona, un niño, su edad de uso de razón se da entre los 7 años. 7 años, 8 años, 9 años, el niño ya tiene conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso ya podemos hablar de que en el niño, en la persona que se va a confesar, ya existe o debe existir un uso de razón. Y así lo establece, así lo dice el Código de Derecho Canónico. Por lo menos confesarse una vez al año quien tenga el uso de razón. Y luego continúa, y debe de confesar los pecados mortales, repito. ¿Cuáles son los graves? Los mortales. Los mortales son los graves, y esos son los que tenemos que expresar en el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque la potestad de las llaves de la iglesia que Cristo le dio a San Pedro y le dijo: todo lo que tú ates quedará atado y todo lo que tú desates quedará desatado. Fíjense. Entonces ya en una homilía que yo di en la fiesta de San Pedro, si no mal recuerdo, yo hablaba ahí de toda una sucesión apostólica, ¿sí? Es decir, cómo Cristo le dio el poder para perdonar pecados a San Pedro, pero también se lo dio a los demás discípulos, apóstoles. Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. El obispo de su diócesis, mi obispo, es el sucesor directo de los apóstoles, de los discípulos. Y cuando nosotros nos ordenamos, cuando yo me ordené, a mí me tiene que ordenar un obispo. Y el obispo me participa también, del poder perdonar los pecados en nombre de Cristo. ¿Sí? Por eso estoy diciendo que es toda una sucesión apostólica. Si quiere usted profundizar más, yo le invito a que busque esa misa y vea la homilía que ahí hablamos de la sucesión apostólica de San Pedro. Por eso, los sacerdotes tienen la facultad de perdonar los pecados, sí. Pero ordinariamente, ¿quién? Los obispos. Pero los obispos, al ser sucesores de los apóstoles, participan también de esta tarea de perdonar a los sacerdotes. Entonces, cuando usted se acerca con un sacerdote a recibir el sacramento de la confesión y usted expresa sus pecados, repito, por lo menos una vez al año, mínimo, porque hay gente que pasa 2 años, 3 años, 5 años sin confesarse, y no puede ser posible eso. No puede ser posible porque hay un mandamiento de la iglesia, segundo mandamiento, que dice confesar los pecados graves por lo menos una vez al año. ¿Sí? Por lo menos. Miren, una persona que guarda en su alma pecados mortales es una persona que es como aquel que nunca se baña. Una persona que nunca se baña, ¿se le va pegando la mugre o no? Claro. Cuando nosotros nos bañamos todos los días y el agua, el jabón nos limpia. Pero imagínense una persona que nunca se confiesa, que pueden pasar años, años y años y no se confiesa. Imagínense la mugre que tiene pegada en su alma, o los pecados que tiene pegados dentro de su ser, y más los pecados mortales, que son los graves. Por eso la iglesia insiste mucho en expresar los pecados mortales.
Ahora, ¿cuándo tenemos que confesarnos? Miren, muchos piensan que nos tenemos que confesar en Cuaresma o en Pascua. Quiero decirles que la Iglesia no dice tal cual que tiene que ser en este tiempo. No lo dice. Lo que sí dice que el mandamiento de la confesión anual debe ser una vez al año. ¿Cuándo? Cuando exista pecado mortal, ¿sí? Imagínense, si estamos por ejemplo, en noviembre, ¿no? Imagínense, y usted tiene un pecado mortal, ¿a poco se va a esperar hasta febrero o marzo que llegue la Cuaresma para que se confiese? Pues no. Si usted sabe en conciencia que tiene pecado mortal, debe de acudir inmediatamente a buscar un sacerdote y confesarse. Por eso, no podemos decir que el sacramento de la confesión tenga que ser exclusivamente en Cuaresma o en Pascua. No podemos decir eso, y la Iglesia no hace referencia a eso tampoco. Dice, cuando haya pecado mortal, y el pecado mortal puede estar presente todo el año, ¿sí? Todo el año. Depende de la debilidad del ser humano. Lo que sí es cierto, y eso sí lo establece la Iglesia, es el tercer mandamiento, fíjese. El tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia dice comulgar por lo menos una vez al año en Pascua. Ahí sí dice en Pascua. Comulgar por lo menos una vez al año en Pascua. Todo católico entonces está obligado a comulgar por lo menos una vez al año y en la solemnidad del sábado de gloria, de la vigilia pascual. Allí usted tiene que comulgar siempre y cuando no tenga pecado mortal, porque si usted comulga en pecado mortal, usted está ganando su propia condenación. Entonces, fíjense, a comparación del tercer mandamiento que dice que sí, todo católico tiene que comulgar, ¿cuándo? En la misa del sábado de gloria o de la Pascua de Resurrección, o el domingo de Resurrección, allí sí, el católico está obligado a comulgar. Mientras que el sacramento de la confesión puede ser todo el año cuando exista el pecado mortal. Por último, de esta pequeña introducción, quiero decirles que el sacramento de la penitencia conlleva muchos beneficios para el alma. Repito, nos limpia, nos libera, nos desahoga. Una persona cuando va a confesarse, siente cómo su alma se descarga, ¿no? Y cómo se siente bien con Dios, porque Dios le va a perdonar sus pecados. El sacerdote no tiene por qué juzgarle, no tiene por qué criticarle, el sacerdote simplemente le va a escuchar. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el seminario, un sacerdote, un gran confesor, el padre Candia, me decía que nosotros los sacerdotes somos como una taza de baño. ¿Se imagina una taza de baño? Que donde llega la gente, descarga todo lo que trae y simple y sencillamente después le baja la palanca y se fue ahí. Todo lo que nos dijeron se fue. Así debemos así es un sacerdote, como una taza de baño, en donde recibe, simple se le baja la palanca y todo lo que se ha descargado se fue. Y ya, no nos volvemos a acordar de nuestro pecado. Por eso este sacramento de la penitencia es un sacramento que tiene mucho beneficio para el alma. Miren, el Papa Juan Pablo II, en un retiro que estaba dando a unos sacerdotes en Cuaresma de 1981, decía lo siguiente, quiero leerlo textual. Decía, la práctica de acudir al sacramento de la reconciliación no puede reducirse a la hipótesis de solamente el pecado grave. Es decir, usted no solamente se va a confesar cuando tenga pecado grave, porque muchos pueden decir, bueno, entonces si no tengo pecado grave no me voy a confesar. No, decía el Papa Juan Pablo II, no se puede reducir solamente al pecado grave. Dice, aparte de las consideraciones de lo que yo acabo de mencionar del orden dogmático de la Iglesia, debemos de verlo, la confesión debemos de verlo como una verdadera devoción, porque el ejercicio de la confesión va a permitir la formación de los grandes santos.
¿Cómo hoy en día tenemos grandes santos en la iglesia? Justamente porque ellos se acercaban al sacramento de la penitencia y liberaban su alma y se esforzaban por seguir adelante y echarle ganas. Es así como a través de la historia todos los grandes santos llegaron a la santidad porque valoraban este sacramento. Y hoy en día tenemos ese problema. Mucha gente ya no se acerca a confesarse porque dicen, pues yo qué pecados puedo tener, pues yo no tengo ningún pecado grave. Repito lo que el Papa Juan Pablo II decía, no tenemos que reducir solamente el pecado, la confesión al pecado grave. No se puede reducir solamente a eso, porque el ejercicio del sacramento de la confesión es la escuela de la formación de todos los santos. Así es que si usted quiere llegar a ser santo, tiene que formarse en esa escuela y tiene que también acercarse al sacramento de la confesión. Una persona que no se confiesa, repito, es como le decía, es una persona que nunca se baña. Imagínense, aquel que nunca se baña, ¿cómo ha de estar de olor? De mugre, bien pegado, ¿no? El olor y la mugre. Así es aquella persona que nunca se confiesa. Y por eso la Santa Madre Iglesia dice, por lo menos, una vez al año, expresar los pecados graves. Ahora, hermanos, miren, solamente yo quiero retomar un punto aquí que desde mi experiencia yo puedo decirles. Hay que tener mucha claridad cuando hablamos del sacramento de la confesión. Cuando usted se acerca con un sacerdote a confesarse, es porque usted va a expresar los pecados, ¿sí? Mucha gente llega con nosotros y nos comienza a platicar sus historias, su familia, sus problemas de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de los problemas que tienen en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, a nosotros no nos molesta escuchar eso, pero eso no es confesión. Cuando usted va o necesita que lo escuchen o que le den un consejo, eso se llama dirección espiritual. Pero no es lo mismo que confesión. Una confesión es cuando usted va directamente con el sacerdote y le dice, Padre, he pecado contra esto, contra el otro, he hecho esto, he hecho el otro. Va y expresa su pecado, ¿sí? Pero cuando usted necesita que le ayuden o que le aconsejen o que le escuchen, eso se llama dirección espiritual. Y eso lo puede hacer en otro momento. Usted puede ir con un sacerdote y pedirle, Padre, ¿me puede dar dirección espiritual? Y el sacerdote va a entender que lo que usted necesita es que lo escuchen, que la escuchen. No tanto que le perdonen sus pecados, sino que la escuchen y que le den un consejo. Repito, la confesión es el hecho de ir con el sacerdote y expresar mis faltas. Y que ya la sepan, porque luego hay gente que llega y comienza a decir ahí, ay, y padre, y me acordé de esto, y me acordé del otro, y a ver, déjeme ver qué más me acuerdo. No. Se supone que usted cuando ya llega al sacramento es porque usted ya hizo un examen de conciencia. Ya revisó. ¿Y cómo va a revisar? ¿Cuál es el proceso de saber cuáles son los pecados graves? Bien fácil. Revise los 10 mandamientos, ahora sí de la ley de Dios. Revise esos 10 mandamientos y vea cuál ha faltado. Y ese que ha faltado, expréselo, porque esos sí son pecados graves. Por ejemplo, mucha gente piensa que una gente que no va a misa no es pecado grave. Claro que es pecado grave, porque uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, santificará las fiestas. Y el domingo es fiesta del Señor. Y si usted no va a misa en domingo, es fiesta, y es fiesta importante. Por lo tanto, es pecado grave. Así, revise los 10 mandamientos y cuando usted esté con el sacerdote, confiese sus pecados de estos mandamientos, de lo que haya faltado en estos mandamientos. Hermanos, ojalá que esta píldora de conocimiento general nos sirva a todos y que lo hagamos vida, lo hagamos práctica, y que ojalá usted pueda acercarse a confesarse si existe pecado grave, o si no existe pecado grave también a confesarse,
para que usted, cuando llegue la gran misa, la solemnidad de la vigilia pascual, el sábado de gloria, domingo de resurrección, pueda comulgar. Porque todo católico está obligado a comulgar por lo menos una vez al año en domingo de Pascua. Allí sí. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por compartir sus comentarios con nosotros, lo que ustedes desean. Vamos a seguir leyendo sus comentarios y vamos a seguir también tratando estos temas que ustedes son de mucho interés. Que Dios les bendiga, esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Las notificaciones.